confirman, Byron, tenemos ya en la línea a la arquitecta Pierina Correa, asambleísta y presidenta de la Comisión de Protección Integral a los Niños, asambleísta por el bloque UNES. Arquitecta, muy buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días y el gusto es definitivamente para mí compartir micrófonos y mesa de diálogo con todos ustedes. Así es que a las órdenes, con todo gusto, importante compartir información con todos quienes siguen esta señal. Arquitecta, empecemos hablando de la coyuntura. Fueron más de 13 horas de un juicio político al excontralor subrogante Pablo Celi, donde bancadas como, por ejemplo, la de Creo o la Izquierda Democrática, decían que la intención del bloque de UNES era señalar la arrogación de funciones en la que había incurrido Pablo Celi para tratar de desvanecer los informes que en la Contraloría se hicieron a funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa. ¿Era esa la intención del bloque? Cuéntenos un poco. No es esa la intención y estoy hablando en tiempo presente, pero veamos lo que ha pasado ahora último y resulta que el desvanecimiento de glosas y la caducidad, permitir que informes caduquen en el tiempo para no darles trámite, han sido la forma de actuar de Celi. Celi brindó circo, maroma y teatro, clases de poesía, de filosofía, de literatura en su comparecencia de 4 horas. Hablo estrictamente hablando en la sesión de juicio político, porque antes de eso también tuvo la oportunidad de explayarse en los argumentos que considerara pertinentes para discutir o contraponer a las causales, a las 6 motivaciones que se estaban usando en su contra. No era uno, efectivamente algunos bloques se han centrado en la parte de arrogación de funciones, pero analicemos brevemente las cosas. Algunos incluso cuestionaban un integrante, que nunca me acuerdo del apellido, un asambleísta integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político, señalaba que debíamos ponernos de acuerdo, o era contralor o no era contralor, que si no era contralor, entonces no había cómo hacerle un juicio político. Sí había cómo hacerle, porque igual se suponía que era subcontralor subrogante. Entonces, veamos en la línea de tiempo. El 25 de mayo se emiten 2 acciones de personal. La 913, en la que se le comunica formalmente que ha cesado en funciones como subcontralor. Y la 914, de la misma fecha, que se comunica a la doctora Chamún que ella es la nueva subcontralora. ¿Qué hizo? Y lo hemos visto ampliamente en redes sociales. Celi viene, le arrancha literalmente y con mucha violencia a la funcionaria que le presentaba la acción de personal y la rompe en 1000 pedazos. Lo que él no contaba es que había copias de esa acción de personal y hoy, desmaterializadas, notarizadas y debidamente certificadas como auténticas, irónicamente, por el actual secretario de la Contraloría, por lo tanto, parte del equipo de trabajo de Celi, reposan dentro del expediente que lleva Fiscalía en el caso de delincuencia organizada que se sigue en contra de Pablo Celi. Arquitecta, la interrumpo. Cuando usted estaba Sí. de candidata a la Asamblea Nacional, usted decía sin ningún tipo de problema que la intención de UNES en este periodo en la Asamblea Nacional iba a ser revisar lo actuado por el excontralor Pablo Celi y revisar lo actuado por la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Una vez que ha Es terminado correcto. el juicio político a Pablo Celi, que usted ha dicho, por ejemplo, que no solamente ha existido desvanecimiento de glosas, que fue lo que se trató en el marco de este juicio político, sino también provocar la caducidad de ciertos informes, ustedes quizás van a tomar otras acciones sobre informes específicos. ¿Es esa la intención de UNES? No, parte de la decisión que se tomó el día lunes como consecuencia de la moción al final del juicio político era que todo el expediente pasara a Fiscalía para que se sumara a toda la información, a todas las pruebas documentales que se están reuniendo en el caso de delincuencia organizada. Porque, a ver, un poquito para terminar la primera parte, del 25 de mayo con fecha 2 de junio que tenía que hacerse efectivo,
El señor Celi se autoproclamó, a pesar de haber estado ya destituido, se quedó en la Contraloría y se autoproclamó el 21 de junio Contralor al día siguiente de que Carlos Poli había firmado su renuncia. Y desde esa fecha hasta 2 años después, en el 2019, ya con el Consejo de Participación Ciudadana, primero autoprorrogado en funciones, sin que esa hubiera sido algo que estuviera previsto en función de la consulta popular de febrero 2018, lo ratifica como contralor. ¿Cómo podía ratificar a un contralor que estaba ilegalmente puesto? Pero como la Corte Constitucional blindó al Consejo de Participación Ciudadana transitorio, y de acuerdo a la Constitución, las decisiones de la Corte Constitucional son inapelables y vinculantes y de estricto cumplimiento, fue una especie de devolver el favor porque quienes la conformaban habían sido nombrados por ese Consejo. Eso blindó y por lo tanto Celi siguió funcionando como contralor. ¿Qué hubiera pasado si Raúl de la Torre, su sobrino, no hubiera sido detenido en Estados Unidos al pretender ingresar vía Miami con $250,000 consigo, sin poder decir de dónde, para qué, licitud, origen, etcétera, etcétera, de ese dinero? A partir de esa detención, es procesado en Estados Unidos por lavado de activos, entre otras cosas, y condenado. Se acoge a la cooperación eficaz, que no es más que delatar a otras personas que conjuntamente con él hubieran delinquido también, con suficiente información para que conduzcan a la detención y convicción de esas otras personas a cambio de reducción de penas. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera dado eso? Sí, es una muy buena pregunta, porque evidentemente el testimonio de su sobrino es medular para recabar evidencia en torno a lo que se ha dicho fue una estructura dedicada a actos de corrupción en la Contraloría General del Estado. Por eso, dentro de esta figura, y ojo, no solamente el sobrino, el hermano también ya ha declarado con lujo de detalles cómo, cuándo, dónde, por quién y cuánto. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera dado eso? Si el sobrino hubiera podido ingresar con ese dinero y haberla sacado limpia. Entonces, ahí hay temas y bastante tela para cortar. ¿Qué pasa? A la final no nos enterábamos de eso, claro. Estamos dialogando con la arquitecta. Sí, estamos hablando con la arquitecta Pirina Correa, asambleísta y presidenta de la Comisión de Protección Integral a los Niños, asambleísta del bloque UNES. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta conversación. Joana, por favor, adelante. Para pasar, antes de que tomen la palabra Joana, simplemente para cerrar, el tema de derogación de funciones era solamente una de 6 razones por las cuales se lo convocó a juicio político, y todas fueron ratificadas excepto la de arrogación de funciones, pero las 6 en conjunto configuraron lo que finalmente se puso en el informe final, en la moción final, que era el incumplimiento de funciones. Obviamente el tema de delincuencia organizada no nos corresponde desde lo penal tratarlo nosotros como delito propiamente, eso es ámbito de la Fiscalía, pero sí en la medida en que ese tipo de acusaciones y acciones golpean fuertemente la credibilidad de un organismo de control que se supone que justamente debe velar por el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado y del manejo público. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. Joana Ramos la saluda. Gracias, Carlos. Durante las 3 horas que tuvo intervención el ex contralor subrogante Pablo Celi, dijo, entre otras cosas y acusaciones, que el asunto medular que conduce a las marionetas que fungen de interpelantes, esto es Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz de UNES, está en la venganza del sátrapa que les maneja. Y lo leí textual porque lo escribí justo cuando él lo dijo. Y pidió que la Asamblea investigue un informe de la UAFE en contra de Lloret. ¿Ustedes van a tomar también estas palabras para investigar al asambleísta? Mira, parece que a pesar de que somos 5 bloques que componemos el pleno de la Asamblea, efectivamente Celi se pasó y no fueron 3 horas. Fueron 3 horas originalmente y luego 1 hora más. Se pasó dirigiendo toda la artillería pesada en contra de nosotros, como que si nosotros hubiéramos sido los únicos proponentes. Él se olvida que el día miércoles 12 de agosto, en la audiencia, en la sesión,
en la que se decidió finalmente apoyar la realización de un juicio político fue una votación unánime de los 134 asambleístas que estábamos registrados y presentes físicamente o telemáticamente en la sesión, y eso incluía los 5 bloques. Sin embargo, se fue con todo en contra nuestra, con términos bastante subidos de tono, a tal punto que tuvimos que decirle a quien presidía la sesión que por favor que ponga orden. ¿Ya? Entonces, y acción genera reacción, así que después hubo otro cruce. Pero efectivamente él mencionó, entre otras cosas, nos dijo delincuentes, nos dijo de todo, pero bueno, mencionó efectivamente un documento de la UAFE en la que aparentemente involucraba a Juan Cristóbal Lloret en manejos no justificados de sumas de dinero. Más o menos palabra menos, eso fue lo que dijo. Cuando volvió a tomar la palabra Juan Cristóbal en la parte de réplica, hizo referencia a este documento, pidió que formalmente, porque se le dijo que lo iba a entregar a la presidencia de la Asamblea, que formalmente le dieran una copia porque él no tenía conocimiento de eso, y que formularía, no tenía ningún inconveniente en llamar a la persona titular de la UAFE para que diera todos los informes que fueran necesarios, que él no tenía ningún inconveniente ni rabo de paja para que fuera revisado. Ahora, algo que sí preocupa es que una persona a la que también se refirieron como PPL, persona privada de la libertad, es decir, detenida, y entre paréntesis, en este caso se le argumentaba que la prisión preventiva era injusta, era descomunal en cuanto al tiempo, o sea, pobrecito, le vamos a pedir a la iglesia de la compañía que le abra un espacio en el altar, más o menos, para colocarlo ahí. En todo caso, ¿qué le preocupó a Juan Cristóbal Lloret? Que una persona que está privada de la libertad como parte de un proceso de investigación por un delito penal pudiera tener acceso a información privilegiada de parte de la UAFE. Entonces ahí hay un cuestionamiento porque pues tiene que ser eso aclarado, pero también pidió que se investigara sin ningún problema el documento, la información que contenía. ¿Y ustedes lo van a investigar también entonces? Vamos a investigar todo lo que sea, no es la única referencia a alguien de nuestro bloque. El titular de la Comisión de Fiscalización también en varias entrevistas y alocuciones, y también en su intervención en la Asamblea, también nos destinó fuego cruzado y con nombres y apellidos mencionó a integrantes de nuestro bloque en relación a glosas y una serie de cosas. Entonces, todo eso tiene que ser investigado. ¿Cuál es nuestra intención? Que se transparenten las cosas. Nosotros hemos sido los primeros en impulsar desde el gobierno de Rafael Correa la lucha contra la corrupción. Que hubieron actos de corrupción, que se investiguen. Nadie está por encima de la ley, pero siempre manteniendo el respeto a un Estado de Derecho, al debido proceso y a la presunción de inocencia, que irónicamente quien ha sido parte de entregas de glosas inventadas, de cosas, de documentación que ha servido, irónicamente, para condenar a varias personas, hoy que es él el que está en la palestra y en el ojo del público, resulta que ahí sí es ilegal, es injusto y todo. Y aparecen otras acusaciones. Arquitecta, quisiera abordar otro tema por cuestión de tiempo. En una entrevista días atrás, el presidente Guillermo Lasso dijo que estaban conversando con las diferentes bancadas para alcanzar esta todavía inalcanzable gobernabilidad dentro de la Asamblea. Pero por el lado de Pachacutic dijeron que no hay ningún acercamiento todavía, no se había conversado directamente. Ayer la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo que esperan concretar diálogos con UNES. ¿Ya hablaron con usted? Con nosotros no han hablado formalmente desde el gobierno, y ayer se dio un acto que a mí me pareció completamente traído de los cabellos. Ayer fue la presentación del proyecto de ley orgánica de educación superior. Fue en el pleno de la Asamblea, estuvieron invitados originalmente los miembros del CAL, los jefes de bancada, e irónicamente la disposición fue que solamente cursara invitación a algunos asambleístas de Creo, Izquierda Democrática y Pachacuti.
¿Y qué pasa? Socialcristianos y UNES no somos parte del Pleno. Y en algo que nos compete a todos y que todos vamos a tener que analizar, discutir y eventualmente votar, que es la Ley Orgánica de Educación Superior. Entonces, a mí me pareció completamente descabellado, pero no, hasta lo que yo conozco, no ha habido un acercamiento formal para conversar. Recuerden que nosotros dijimos claramente que aportaríamos a generar las condiciones de gobernabilidad para darle la oportunidad a Guillermo Lasso y su gobierno de implementar las ofertas de campaña tal como las había mencionado. El problema es que eso no se está dando. Entonces, salvo el caso de la vacunación, el resto de ofrecimientos han caído en saco roto. Entonces, también dijimos, y no es ningún secreto, que estaríamos vigilantes que las decisiones que se tomaran siempre fueran a favor del pueblo ecuatoriano y de su desarrollo y bienestar. ¿Cuál será entonces la posición de UNES frente a esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior? Si contiene cosas que sean favorables a la calidad, a la excelencia, que es lo que hemos venido nosotros proponiendo desde hace tiempo, a la ciencia, la investigación, la tecnología, sería incongruente de parte nuestra, que hemos hecho esas propuestas desde la época del gobierno de Rafael Correa, y está Yachay simplemente como un ejemplo. Sería incongruente de nuestra parte oponernos, o sea, y así lo hemos demostrado en cada debate, en cada informe, en cada propuesta que se ha hecho al interior de la Asamblea, más allá de quien la haya presentado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, del grupo independiente, el BAN, Daniel Noboa, presentó la ley de impulso y fortalecimiento del emprendimiento juvenil. ¿Cómo oponernos a eso cuando los jóvenes necesitan esas oportunidades? Entonces, no somos incoherentes, somos muy racionales, analizamos las cosas y en cuanto sea a favor del pueblo ecuatoriano, más allá de quien lo proponga, nosotros estaremos apoyando. Esa es una actitud coherente y muy responsable para con el pueblo ecuatoriano a quienes representamos en la Asamblea. ¿No hay entonces esa gobernabilidad que parecía al inicio se había alcanzado, apenas se había instalado la Asamblea, cuando el oficialismo ya tenía algunos votos a su favor? Ahora simplemente no hay para aprobar leyes, e incluso una asambleísta del oficialismo había señalado que no fue tan buen negocio acercarse a Pachacutic y dejar de lado al Partido Social Cristiano y a UNES. Bueno, también está corriendo ya, y lo vi ayer en varios medios de comunicación, que mencionaban que estaba habiendo nuevas conversaciones y acercamientos entre, creo, el partido de gobierno y el Partido Social Cristiano. Casi que sería natural porque son de la misma tendencia. Sin embargo, por ejemplo, Pachacutic también ha dicho reiteradamente y de manera pública que el acuerdo fue estrictamente para definir las autoridades al interior de la Asamblea por estos 2 primeros años del periodo de 4. Y eso lo han reiterado varias veces. Entonces, ¿qué mensaje llega? Que la alianza o el acuerdo que hicieron en principio para lograr algo de gobernabilidad fue equivocado, y así lo están reconociendo algunos. La izquierda democrática sí se mantiene diciendo que ellos van a apoyar a Guillermo Lasso y al gobierno, y nuestra postura sigue siendo exactamente la misma. Generaremos y aportaremos a las condiciones de gobernabilidad, pero haremos el seguimiento de tal manera que las acciones y decisiones que se tomen vayan a favor del pueblo ecuatoriano, y nos reservamos el derecho, obviamente, de observar o de negar alguna propuesta que vaya en contra del pueblo ecuatoriano. Esa va a ser nuestra posición, y lo hemos demostrado con las diferentes votaciones que se han llevado a cabo en estos primeros meses de la Asamblea Nacional. No hemos recibido ninguna propuesta. Continuamente están mencionando que en los próximos días se presentará ya una propuesta, un paquete fiscal, un paquete de leyes y reformas en el ámbito económico y fiscal que son estricta potestad del Ejecutivo, es decir, del gobierno en funciones. Nuevamente, revisaremos en detalle, apoyaremos lo que sea favorable a la gente, y nos tocará decirle no a lo que creamos que vaya en perjuicio de esa misma gente. Apostamos y queremos la reactivación económica, apostamos y queremos
la reactivación productiva, la generación de empleo, porque eso es lo que la gente quiere tener acceso a un empleo digno que le implique la posibilidad de un ingreso y de mantener a sus familias. Lo que vaya en esa línea de protección, bienvenido sea. Sí ha habido posturas públicas de parte de Guillermo Lasso en el sentido, por ejemplo, de que se niega rotundamente a revisar el tema de los combustibles. Los precios de los combustibles están generando una espiral ascendente con el encarecimiento. Es tan sencillo como ir al mercado o al supermercado de una semana a otra, como suben drásticamente los precios. Y si eso lo sumas a una economía popular, a la gente que no tiene trabajo, que no tiene un ingreso, entonces estamos ahorcando cada vez más a ese pueblo ecuatoriano, y no son precisamente las mejores decisiones porque son costos que inciden directamente en la cadena productiva. ¿Por qué? Porque en el campo el tractor se mueve con combustible, la bomba del sistema de riego se mueve con combustible, la guadaña se mueve con combustible, la moto que usan para transporte, las camionetas que usan para transporte, los camiones de transporte pesado que trasladan los productos desde el centro de producción a los centros de comercialización, el transporte público, el transporte privado, absolutamente todo tiene un impacto más allá del tipo de combustible que use, un impacto fuerte en los costos finales de producción que son trasladados siempre al consumidor final, es decir, a aquella gente que en alto grado no tiene trabajo o tiene un trabajo hoy sí, mañana no, o que están en la informalidad. Entonces se configura una situación bastante complicada para el pueblo ecuatoriano. Así es que la recomendación es revisar bien y tomar las decisiones. Hay un pedido de que congelen los precios de los combustibles, que ya están altos, pero que los congelen para que no sigan subiendo. Eso el gobierno ha dicho que va a analizar. Asambleísta, y sí quería... No, ha dicho que no va a derogar. En el caso de los transportistas, está analizando la forma y el mecanismo para aplicar un subsidio que ellos han dicho es el sector que más lo necesita por este momento, al menos hasta ahora. Asambleísta, quería dejar lo que está pasando en el Pleno para irnos a territorio. Ya se vienen las seccionales, estamos a 2 años, 2023. Quería preguntarle entonces cómo avanzan las conversaciones. Tal vez para el 2023 Correísmo y Centro Democrático se unen formalmente. Jimmy Jairala a la alcaldía lo ha aceptado. Para la prefectura, Marcela Guiñaga, ¿ya está un acercamiento más concreto? No ha habido un distanciamiento, sí ha habido algunas declaraciones por parte de Enrique Menoscal, titular del Centro Democrático a nivel nacional, señalando que el acuerdo y la alianza fue puntualmente para las elecciones generales de este año, y que no cierran la posibilidad de nuevas conversaciones y nuevos acuerdos, pero que esos acuerdos serán realizados puntualmente por candidatura, porque asimismo usted ha mencionado a Jimmy Jairala para la alcaldía. Y se lo pregunto, asambleísta, y disculpe que la interrumpa, porque si ustedes están conversando con Centro Democrático, también hay otros partidos que lo están haciendo, por ejemplo el Partido Social Cristiano, que también está en conversaciones con Centro Democrático. Entonces, ¿quién tal vez está más cerca? Centro Democrático es un partido de centro, Social Cristiano es un partido de derecha, nosotros somos más hacia el progresismo de izquierda. Entonces, pero en política no se puede desechar nada, porque si uno aspira a generar las condiciones en bienestar del pueblo ecuatoriano, siempre nuestra principal preocupación va a ser el bienestar del pueblo ecuatoriano, a tal punto que en los primeros días de la Asamblea Nacional, recuerden que hubo un acuerdo que todo el mundo consideraba hasta descabellado o imposible, que fue luego traicionado por Creo, era Creo, Social Cristianos y UNES, pero también había habido conversaciones con Pachacuti y con la izquierda democrática, es decir, y con los independientes, con todas las fuerzas representadas dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene, y fue el caso nuestro en algún momento, la mayoría absoluta, es decir, que puedes con tus propios votos tomar decisiones, pues te puedes dar el lujo de eventualmente no conversar o no llegar a acuerdos, más allá que se necesiten votos o no,
al interior, en este caso, de un organismo como la Asamblea. Pero ahora no es así. Ninguna fuerza política por sí sola, por muy nosotros mayoritario que sea el bloque, ninguna de nosotros puede, por nosotros mismos, por sí solos, tomar decisiones. Por lo tanto, es necesario ir a conversaciones, a diálogos y eventuales acuerdos puntuales para generar condiciones de gobernabilidad y que puedan darse los apoyos a las leyes que son necesarias para el correcto funcionamiento del país. Yendo al tema electoral de las seccionales, no se descarta conversaciones, es más, la comisión organizadora a cargo de la convención ha dicho muy claramente y de manera repetida que aparte de los funcionarios electos, en el caso mío, por ejemplo, como asambleísta, y de los delegados que han surgido a partir de las diferentes asambleas territoriales que se han realizado, habrá invitados especiales. ¿Ya la invitaron también a la convención? ¿Perdón? ¿Ya la invitaron a la convención? No he recibido ninguna invitación puntual, concreta, sin embargo, dentro de lo que han manifestado quienes integran la comisión organizadora, han dicho que los asambleístas electos, los concejales electos, los prefectos electos, los miembros de juntas parroquiales electos, seremos parte de la comisión. Aparte ¿Usted de también eso, está entre los nombres para la prefectura del Guayas? ¿quién? Usted, su nombre, Pierina Correa, a la prefectura. No he escuchado nada respecto a la prefectura, sí han mencionado mi nombre. ¿Para la alcaldía? Para dirigir el movimiento, para ser presidente nacional del movimiento. No he escuchado honestamente mi nombre. Yo creo firmemente que de manera responsable fui electa para ser asambleísta nacional y mi periodo es de 4 años. No estoy de acuerdo en utilizar, por ejemplo, esa situación como plataforma para otra candidatura. A mí me eligieron para ser asambleísta en este momento y mi intención es terminar los 4 años haciendo el mejor trabajo posible, tanto como asambleísta nacional como al frente de la comisión, que son 2 años, siempre con la posibilidad de una reelección. Arquitecta, lamentablemente se nos terminó el tiempo y realmente nos quedan muchas preguntas todavía por hacer, así que la comprometo para una siguiente entrevista porque realmente es un gusto conversar con usted. Con todo gusto, hay algunos temas fuertes. Quiero aprovechar un ratito nada más. Hoy a las 2 de la tarde tendremos una conferencia muy importante, la dará el doctor Arturo Cabrera, titular del Tribunal Contencioso Electoral, que tiene que ver con la violencia política y de manera especial enfocado hacia la mujer, pero no de manera exclusiva. Entonces, los invito cordialmente, pueden hacer el seguimiento a través de Face Live en mis redes sociales y creo que es importante porque se están dando unos tiros cruzados en la Asamblea y en otros ámbitos y es importante saber qué es violencia política, quiénes pueden ser víctimas de ella, cómo se configura, qué acciones tomar, cómo armar una denuncia, dónde presentarla, ante quién, posibles sanciones, etcétera, que creo que es importante que todos conozcamos más allá de que esperemos no vernos involucrados en un caso así. Un tema importante, la invitación está hecha. Muchísimas gracias. Conversamos con la arquitecta Pierina Correa y con esta información también nos despedimos. Que tengan un excelente miércoles. Hasta mañana. Un buen resto de semana y un abrazo y siempre a las órdenes. Gracias.